Los temas que Pablo toca en Romanos 7 y 8, la verdad es de que tiene mucho que ver con respecto al pecado, de qué manera nosotros vivimos ahora, cuál es, por decirlo de cierta manera, de una manera carnal, de una manera en la que vivimos todavía en este cuerpo, de este envase de carne y hueso, cómo vivimos, cómo lidiamos con el pecado, y el capítulo 8 que habla bastante acerca de un, de un tema teológico que se le conoce como soteriología, que esto tiene que ver con la salvación en sí. Romanos 8 es uno de los capítulos más, pero más extensos en sentido y llenos de material teológico con respecto a la soteriología, que es puramente la doctrina de salvación. Entonces, es un tema muy, muy interesante. Entonces, vamos a iniciar con Romanos 7. Vamos a iniciar leyendo que aquí Pablo va a utilizar la analogía del matrimonio para explicar cómo que a través del cuerpo de Cristo, como lo estábamos viendo la semana pasada en Romanos 6, que a través del cuerpo de Cristo, pues ahora hemos sido justificados y esa ley que nos apresaba, esa ley que era para los hombres antiguos, para los que se quieren seguir rigiendo por la ley, eso es como una opresión que temporalmente el Señor la pone solo para mostrar nuestra impotencia ante el pecado, y son varias las causas por las que el Señor introduce la ley. Pero, por ejemplo, en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto, como explicábamos la semana pasada, de que para venir a Cristo tiene que haber una muerte. Vamos a rápidamente repasar el pequeño gráfico que vimos la semana pasada de la semilla. Para venir a Cristo sí o sí tiene que haber una muerte. Cuando una semilla cae, sí o sí tiene que morir. Lo siguiente que sucede con esa semilla es que nace para una nueva vida. De nueva vida empieza a haber crecimiento, y del crecimiento la planta va a empezar a madurar. Y lo último, pero no menos importante, sino que para mí y para ahí sí que para Pablo, conforme a la Biblia en general y para la gloria de Dios, hermanos, el fruto, que es lo más importante. Pero si no antes, si no hay muerte, no puede haber vida, y si no hay fruto, no hay vida, no puede haber fruto jamás. Y le ejemplificábamos en la semana pasada de que pues no nos paramos nosotros enfrente de un árbol de naranja, ¿va? Que esté chiquito, a 1 metro de altura, y esté en crecimiento, ¿va? Y vamos a decir, este árbol va a dar naranjas. No vamos a pararnos enfrente de ese árbol y decir de esa manera. ¿Por qué? Porque sabemos de que si sí o sí, si el árbol tiene vida, es inminente, es algo natural que vaya a haber fruto. Ese fruto es inminente, es algo que sí o sí va a suceder, pero si no antes haya habido una muerte. Entonces, esto es lo que Pablo dice en Romanos 6:7, porque el que ha muerto, el que realmente nació de nuevo, porque murió, nació de nuevo. Entonces, el que ha muerto ha sido, ¿qué? Justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, estamos ahora en Cristo, nueva vida, nueva naturaleza. Esa naturaleza ahora es espiritual, pero sin embargo todavía sigue habiendo una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y con esto quiero que vayamos un momentito a Gálatas 5:16, y dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra satisfagáis, bien interesante, porque en el original griego a lo que realmente se refiere es de que si andamos en el espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Estos no serán satisfechos. Entonces, entre más espíritu de Dios, entre más hay del espíritu, va a haber menos carne. ¿Por qué? Porque dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a ver también un pequeño gráfico que armé, que acá explica cómo es que el Hijo de Dios ahora ya no solamente tiene estas dos naturalezas. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en el Génesis, cuando el hombre muere, se produce una separación. El espíritu del hombre se separa de Dios, entonces luego de la separación ya solo se rige de esta manera, por estas dos partes, carne y alma. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto, porque ya no tiene a Dios. Entonces ya solo se rige por el alma y por la carne. La carne es todo lo que es muerte, pecado, transgresión, separación,
todo lo que somos sin Cristo, y la carne hace que le transmite todo al alma, para que el alma sea la reguladora, la que exprese todas las cosas. Entonces, sin Cristo, hermanos, solo la carne nos gobierna y todo lo que expresamos es pecado, todo lo que expresamos es muerte, y el alma lo único que hace es expresar lo que somos sin Cristo, que es naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cuando ya venimos a Cristo, hermanos, ya el espíritu como que vuelve a tomar vida por Cristo. Entonces ya vemos, ya hay dos naturalezas, que es lo que estábamos viendo aquí con Pablo en Gálatas 5. Dice que el espíritu, la naturaleza del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Es necesario que se pueda entender esto. ¿Para qué? Para que sepamos de cómo lidiar ahora con los deseos de la carne. El Hijo de Dios, cuando viene a Cristo, sigue teniendo la naturaleza pecaminosa. No la vamos a dejar de tener hasta que ya el Señor nos glorifique, hasta que el Señor ya venga y ya nos dé cuerpos nuevos. Por eso es que cuando nosotros nos vayamos, el cuerpo de pecado, nuestra carne, nuestro cuerpo se va a quedar acá. Entonces, al quedarse nuestro cuerpo de pecado acá, hermanos, lo único que haciendo con el Señor es nuestro espíritu. Por eso de que la carne, como decíamos, no puede ser Gracias, mejorada. hay que dar la bienvenida al nuevo que que se acaba de unir con Bienvenido, nosotros. hermano. Mucho gusto. Familia, pues recibamos ahí sí que la invitación que le hice al hermano. Él se llama Juan. Bienvenido, hermano Juan. Este es nuestro pequeño estudio bíblico que estamos haciendo y espero que se sienta cómodo, que podamos aprender todos juntos de la palabra. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Mucho gusto. Adelante, hermano, mucho gusto. Nata, si quieres apoyarlo con... Amén, hermano, Dios les bendiga. ¿Cómo Bienvenido, hermano. están? Bienvenido. Amén. Mucho gusto. Qué bueno que están reunidos y gracias por la invitación, hermano David. Amén. Yo los escucharé. Está bien, gracias. Bienvenido, hermano. Gracias. Amén. Entonces, hermanos, como estábamos comentando, entonces sabemos de que el que viene a Cristo ya no solamente tiene la naturaleza carnal, sino que ahora el Señor nos otorga, le da vida nuevamente al espíritu, y ahora existen dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa que coexistía desde siempre, ahora la naturaleza espiritual. Entonces Pablo dice, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y cuál es eso que nosotros quisiéramos? Agradar a Dios. Cuando estamos en el espíritu, hermanos, cuando ya nacimos de nuevo, ya queremos hacer la voluntad de Dios, porque ya hay una nueva naturaleza que quiere agradar a Dios, pero se oponen entre sí. Entonces, habiendo visto esto, vamos a iniciar con la lectura de Romanos 7, y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, como por ejemplo judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué quiere decir? Sabemos de que el que está bajo la ley, el judío, o el que quiere justificarse por la ley, sabemos de que éste tiene que vivir por estas cosas. Por ejemplo, creo que Santiago lo menciona, que dice que el que hace estas cosas vive para ellas. Entonces, toda la ley, hermanos, dice que se enseñoreaba esta del hombre, entre tanto que éste vivía. Y toma la analogía, el ejemplo de la mujer casada con su marido. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué va a pasar? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. Entonces, toma este ejemplo Pablo para explicarnos cómo es que nosotros ahora, mediante el cuerpo de Cristo, mediante esa bendita sangre, ahora nosotros estamos libres de esa ley. Y no solamente nosotros, sino que cualquier judío que acepta a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. ¿A través de qué? A través del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Ahora nuestro dueño, nuestro amo es el Señor Jesús. Entonces, tomando este ejemplo, vamos a terminar de leer esta parte a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, de todo esto, el fruto y el objetivo es que llevemos
fruto para Dios, agradándole a Él, siendo un sacrificio vivo para Él. Pero uno dirá, ¿cómo está eso de que ahora si ya no hay ley que nos rija, cómo podemos nosotros ahora agradar a Dios? ¿Cómo se supone que agradamos a Dios? Entonces, sabiendo de que habemos muerto, que ahora recibimos la naturaleza divina, entonces ahora lo reflejamos todo por el Espíritu de Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, es decir, sin Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y esto es algo muy, hasta cierto punto lo podemos ver confuso, pero Pablo lo va a ampliar un poco más adelante. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acá en este contexto? Hemos dicho siempre, hermanos, y esto es una verdad fundamental bíblica, que la ley, que la salvación del creyente se obtiene solamente a través de la fe, la podemos adquirir a través del ejercicio de la fe, depositar nuestra fe en Cristo Jesús, y nosotros recibimos la gracia a través de esa fe. El Señor nos otorga la gracia y no es por obras. Entonces, al saber de que no es por obras, hermanos, a esto también lo podemos tomar como el ejemplo que está dando Pablo acá, que nadie, por ejemplo, los judíos no pueden ahora justificarse por la ley. Es bien interesante porque, por ejemplo, cuando Pablo llega a predicar el evangelio a los judíos de la dispersión, cuando él va a sus viajes misioneros, lo primero que él hacía era ir a los judíos, porque decía primeramente al griego y luego al judío. Entonces sabía Pablo de que el evangelio que le fue dado fue el evangelio de la incircuncisión, que es específicamente a los que no son judíos. Pero sabiendo Pablo de que habían judíos, que siendo pues el pueblo escogido de Dios, habían judíos dispersos por todas las naciones, Pablo iba primeramente a las sinagogas para hablar de Jesús, para decir, miren, este es el Cristo. Pero muchos no creían. De igual manera, Pablo seguía con su ministerio a los gentiles, a la incircuncisión. Entonces, primeramente iba con los judíos, luego con los gentiles, pero había una cuestión de que, sabiendo de que los judíos, pues según la ley, según esa ley a la que ellos se regían, ellos tenían que cumplir todos los mandamientos, tenían que regirse por ello, primeramente con la circuncisión. Pero los gentiles se les lleva el evangelio y el único requisito para el que ellos puedan recibir esa herencia y ser coherederos juntamente con los judíos, que era solamente la fe. ¿Y qué pasó? Aquí esto causó celos en los judíos. Entonces ellos decían como que nosotros tenemos la incircuncisión, y si un gentil se quería unir al pueblo de Dios, tenía que circuncidarse, y ahora viene Pablo solamente a predicar que es por fe, solamente por poner la fe en Jesucristo, y ya tienen la herencia que nosotros tenemos. Decían los judíos, esto causaba celos. Pero ¿qué pasaba? Que el Señor dijo con todo lo que estábamos viendo bíblicamente, que la ley solamente era una introducción, solamente era por un cierto tiempo para mostrar, hermanos, de pues lo que nosotros no podemos hacer conforme a esa ley perfecta de Dios. Y ya hemos dicho de que el único que cumple esa ley pues fue el Señor Jesús, hermanos. Entonces él era el cumplimiento de esa ley, y dado que él era el cumplimiento y él era el único santo, él era el único que la podía cumplir. Entonces ya por medio del sacrificio de él es de que nosotros ahora podemos ser justificados. Decime, adelante, gemelo. Quiere decir que incluso los judíos de hoy en día siguen con sus tradiciones, con sus reglas, todavía siguen siendo, ¿cuál es la palabra que ocupas? Ultra legalistas. Tradicionalistas. Sí, ellos todavía siguen, no sé. Ellos se quedaron estancados en sus tradiciones, en sus reglas, como decían hoy en la prédica, de que para el día del descanso tenían 39 diferentes normas. Sí, imagínate, solo para el día de descanso. El día de descanso era solamente una ley. Y esa ley estaba dentro de los 10 mandamientos, pero no solamente son 10, son 613. Y por eso también más adelante vamos a ver de que cuando Pablo y los apóstoles dicen la ley, se está refiriendo no solamente a los mandamientos, por ejemplo, que están en el Antiguo Testamento, pero que son bastante ritualísticos,
o ceremoniales, sino que también se refiere a los mismos 10 mandamientos. Adelante, Esa Mariana. sería la ley moisiánica, o es Ajá, la otra ley clase de ley. mosaica. ¿Es la misma? Ajá, la misma, la ley mosaica. Entonces, toda esa ley era lo que tenían que cumplir los judíos. Y sí, como vos preguntabas, los judíos ahorita todavía están rigiéndose por esa ley. Hay algunos que son más tradicionales que otros, pero siempre ellos se siguen basando en la ley mosaica. Pero como vimos hoy en la prédica, el Señor, el Hijo del Hombre, Jesús, es el Señor del día de reposo, Señor de esa misma ley. Y también hay un pasaje en el que él refuta a los fariseos y les dice de que él es el cumplimiento de esa ley. Y esto es lo que está diciendo Pablo acá. Así que si en vida, así que vosotros también, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, del único que pudo cumplir esa ley. ¿A fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. Porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Y por qué dice Pablo acá las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte? Pero ahora, hermanos, esta parte de acá, que Pablo como que empieza a introducirlo, porque más abajo lo va a hablar, lo vamos a explicar más adelante, pero dice, pero ahora estamos libres de la ley. Es decir, literalmente, hermanos, la ley ya no se rige en nosotros, lo hemos dicho siempre, porque Pablo, eso es una de las doctrinas fundamentales que Pablo habla en todas sus cartas, que somos libres de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué somos libres de la ley? Por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. Ajá, adelante, Vía. Creo que ahí Pablo se estaba refiriendo también, bueno, mi comentario acerca de ese versículo, que creo que estaba diciendo como que los miembros, las manos, los ojos, estaban para cosas pecaminosas, pero ahora ya estando en Cristo lo usamos para deleitarnos, gozarnos, etcétera. Exacto, exacto, sí, así es definitivamente, porque ya estando en Cristo, ya esa naturaleza que portamos ya no nos deja, ahí sí que ya si decimos pequé, no es de que me deleité en el pecado, sino que caímos pues, pero ya nuestro deseo ya es plenamente para agradar a Dios. Entonces, continuando en el versículo 6, dice que ahora estamos libres de esa ley por haber muerto, pero ¿cómo es que pudimos haber muerto para aquella en que estábamos sujetos? Por medio del cuerpo de Cristo. Hablábamos la semana pasada de la justificación y sabíamos de que si no hay redención no puede haber justificación y el único que pagó ese precio de redención fue el Señor. Ahora estamos justificados, por lo tanto justificados por esa muerte del único que pudo cumplir la ley, del único santo. Ahora estamos libres nosotros de esa ley. Es decir, si Cristo nunca hubiera venido, imagínense nosotros con esa ley, pero es por gracia, hermanos, es por el puro afecto de su voluntad de que Él simplemente a través de la muerte de su Hijo nos concedió la libertad de vivir ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y alguno que pues quisiera justificarse con la ley dirá, entonces ahora ya no importan los 10 mandamientos, entonces ahora ya no aplica el no matarás, no adulterarás, no codiciarás y todo eso. Y pues déjenme decir, hermanos, que también esto Pablo lo explica un poco más abajo, pero esto también está prácticamente, si decimos la ley, incluye también los 10 mandamientos. Entonces, ese no matarás, no robarás, también está abolido, ya no cuenta, pero otro dirá, entonces podemos ir a matar, podemos ir a robar, podemos adulterar. La respuesta es no, porque Pablo lo va a explicar un poquito más adelante. Y acá también nos da una pequeña entradita de lo que va a explicar, porque ahora no vivimos bajo el régimen de la ley de la letra, sino que ahora estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y como el mismo ejemplo que estábamos hablando hace un par de semanas, que el Señor dice en Mateo, Moisés les dijo, no adulterarás, mas yo les digo que el que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El mandamiento en sí mismo, el mandamiento mosaico de los 10 mandamientos, ¿qué dice? No adulterarás, no codiciarás. Pero ¿qué dijo Jesús? Él se va más allá, hermanos. Entonces, esa ley quedó refutada, quedó abolida, pero ahora el régimen nuevo del Espíritu es un poco mayor y no se puede, si no se podía cumplir en la carne ese mandamiento anterior, mucho menos lo vamos a poder cumplir como Jesús lo vino a dar. Pero ¿cómo sí podemos ahora en realidad ahora cumplirlo? Porque ahora estamos bajo un régimen nuevo. Ese régimen es el régimen del Espíritu, ese régimen que ahora el Señor mismo mora en nosotros.
Entonces, ahora sí tenemos el poder de ir más allá de esa misma ley, que solo era no codiciarás, no adulterarás, porque dice el Señor, solo con que mires con el deseo de codicia, con el deseo de adulterar con esa persona, ahí ya quebrantaste la ley, ahí ya codiciaste, ya pecaste. Pero entonces vamos a seguir leyendo lo que Pablo dice en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? Si la ley ya quedó refutada, la ley ya quedó abolida, pero la ley es pecado, en ninguna manera. ¿Cuál era la causa entonces? Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, si no fuera por la ley. Sabemos y hemos visto que hay varias causas por las que el Señor introduce la ley para mostrar nuestra incompetencia, para conocer qué era el pecado, para muchas maneras. Entonces, pero hay otra de esas, dice acá, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco, miren acá, esto es lo interesante, porque hay unos que dicen de que la ley quedó abolida solamente en lo ceremonial, en las cosas que eran bastante, por ejemplo, para los judíos, en el sentido de que, por darles un ejemplo, cosas que tenían que ver, con todo respeto, pues, por ejemplo, con la menstruación de las mujeres, con otro tipo de aspectos ceremoniales que eran dados según esa ley, incluso llegando a los 613 mandamientos, pero nos dicen, la ley quedó abolida, sí, pero solo en parte de lo ceremonial. Los 10 mandamientos sí los tenemos que cumplir. Pero Pablo dice, cuando digo la ley, es la ley, incluye los 10 mandamientos, pero ahora nos regimos por el Espíritu. Entonces, refutando esa idea de que los 10 mandamientos no están abolidos, dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no conociera la codicia. La codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, Pablo está citando los 10 mandamientos. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice en el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y esto lo vamos a explicar, vamos a desmenuzarlo un poquito más, este versículo 8, porque dice, mas el pecado tomando ocasión, el deseo de hacer mal, ¿por qué? Por el mandamiento. Produjo en mí, es decir, esa gana de pecar por la presión de tener ese mandamiento, ¿qué hizo? Produjo en mí toda gana de codiciar, dice Pablo, porque sin la ley el pecado está muerto. Un ejemplo básico, si nosotros le decimos a un niño y le ponemos un chocolate en la mesa y le decimos, mira, ahí está ese chocolate, no lo vayas a tocar. Yo te estoy diciendo, no lo vayas a tocar. Pero ¿qué pasa? Le estamos diciendo al niño que no lo toque, que no se lo vaya a comer, pero el hecho que le estemos dando ese mandamiento va a producir en él el deseo y va a codiciar ese chocolate. Entonces, eso produjo la ley en este caso, Pablo lo está hablando de esta manera acá, porque sin ley el pecado está muerto. Ajá, adelante. Fíjate que también tengo un comentario acerca de eso. No sé dónde exactamente lo escuché, pero era así como que también que cuando vemos hoy en día, bueno, tal vez pueda ser que nos pase, que cuando ponete que vemos en otra persona, en el vecino, que vemos un carro y decimos, la qué chilero, como deseo uno ahí. Entonces, ahí en ese momento ya aplicamos ese deseo que es en contra, ¿verdad? O sea, como dice, creo que ese deseo que tenemos nosotros, pues ya, ahí ya estamos como que pecando. Sí, ese ejemplo está bien calidad porque ponete que eso refleja de que, ponete, sentís la codicia de ponete ese carro, o de ver al amigo con el carro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer uno ahí? De identificar que estamos actuando en la naturaleza incorrecta, de que ahora tenemos el régimen del espíritu, pero como estábamos mencionando anteriormente, de que también la carne todavía está en nosotros. Coexiste la carne con el espíritu. Entonces, identificamos. Ese fue un ejemplo así como de lo material. Ahora imaginemos en un acto así como de pecaminoso, la carne, la esposa del vecino. Entonces ahí ya cambia eso, ¿verdad? O sea, que estás deseando del vecino. Exacto, entonces, ponete, la codicia en ese sentido, Pablo dice de que está citando la ley en ese sentido, y eso no significa, como estábamos diciendo, no es de que los 10 mandamientos, pues sabemos de que en sí están refutados, están, en ese caso, pues como decíamos, ya están abolidos, pero
el espíritu ahora nos va a hacer producir algo más allá. Entonces, cuando vienen esos deseos, estamos como que tenemos que identificar en qué naturaleza estamos operando. Entonces decimos, esto viene de la carne, entonces el espíritu va a decir, no, quitamos ese pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, porque ahora la naturaleza espiritual que porto no es de eso, no tiene que ver con eso. Entonces, ya el espíritu ya no se rige por una ley, sino que ahora se rige por lo que produce el Señor. Ya es la producción de lo que Él quiere en nosotros, pues, de agradarle por completo. Entonces, continuando acá, tomando ocasión por el pecado, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El ejemplo que estábamos diciendo del niño, de que pongamos de que está el chocolate ahí, al niño le va a dar curiosidad el chocolate, pero ¿cómo va a querer más comérselo él? Si simplemente está ahí y no le decimos nada, o si le decimos, mira, no te lo vayas a comer. O sea, entre más le incitamos por el mandamiento, más va a ser la ocasión, más va a tener como que esa presión de caer. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 8. Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, que el Señor lo dio para vida, supuestamente en ese sentido, hermanos, para que nosotros como que agrademos a Dios, pero ya sabemos, hermanos, que nadie pudo agradarle conforme a la ley, que dice Pablo, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte, dice Pablo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sabemos de que hemos dicho que se introdujo la ley para que se mostrase lo que es y lo que no es pecado. Entonces, la ley en sí misma, todos los mandamientos sí son santos, pero por nuestra naturaleza carnal no lo podemos cumplir, y por eso dice Pablo acá que el mandamiento para nuestra carne, que estamos cuando estamos sin Cristo, eso produce en ese caso pues como que todo lo que no se desearía, pues ese mandamiento nos oprime más bien, pero en sí misma la ley dice que es santa, es justa y es buena. Entonces, esto lo podemos aplicar simplemente a alguien del mundo que no está en Cristo, que si venimos y le decimos, mira, tal cosa para agradar a Dios, si fuera conforme a justificarse por la ley, digamos, por las obras, para esa persona ese mandamiento va a parecer algo, pero tan riguroso, tan tedioso. ¿Por qué? Porque no porta la naturaleza que permite y que le hace darse cuenta que todo eso es santo, es puro, es bueno, es justo. Y es lo mismo que lo que está Pablo diciendo acá, de que la ley en sí misma es buena, pero nosotros en la naturaleza pecaminosa no la hallamos buena. Entonces, ya estando en Cristo, ya aportando al Espíritu de Dios, vamos más allá de la ley. Entonces, ya los 10 mandamientos quedan sobrando, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen, mire de lo que dice Pablo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, siguiendo con el versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, es decir, para que se dé a conocer, para que se pueda expresar y se pueda manifestar lo que es pecado, es por eso que eso se introdujo. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, de que el hecho de que el mandamiento sea bueno y me oprima y cause la expresión y demuestre y manifieste lo que es pecado, eso es lo que está haciendo la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, de que, por ejemplo, antes de Moisés, como estábamos leyendo en el capítulo 6, si no estoy mal, o el 5, que decía que la muerte reinó hasta Moisés. ¿Por qué? Porque no había ley que lo rigiera a ellos. Antes de Moisés no había ley que lo rigiera. Entonces, en ese sentido, es lo mismo que está diciendo Pablo acá, de que el pecado, ahora de que hay ley, ahora que hay mandamiento, nos damos cuenta, se manifiesta el pecado por ese mandamiento que no podemos cumplir, entonces ya llega a ser sobremanera pecaminoso. Podría ser una redundancia, pero ahora no solamente te das cuenta de que es pecado ya, sino que como hay ahora hay un mandamiento, hay algo que te rige,
te das cuenta que es la gravedad del asunto, de lo pecaminoso que realmente es. Y ese era también una de las causas, uno de los, digamos, de los fines de la ley. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, es decir, esa fue dada por Dios. Hasta cierto punto sí era espiritual, pero nosotros somos carnales, dice Pablo más, yo soy carnal, no la podemos cumplir, soy vendido al pecado, dice. Estamos en naturaleza pecaminosa. Imagínense, Pablo aquí ya había nacido de nuevo, fijo, ya había pasado mucho tiempo, ya estaba escribiendo sus cartas, pero Pablo está diciendo, yo soy vendido al pecado. Entonces continúa en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice, eso hago. Este versículo es tan interesante porque aquí Pablo está reflejando lo mismo que está diciendo en Gálatas 5, de que la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual chocan entre sí. Porque lo que hago no lo entiendo, dice, pues no hago lo que quiero. ¿Qué es eso que sí quiere hacer Pablo? Agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y es cierto, cuando estamos en Cristo, hermanos, vamos a tener caídas, y si estamos en Cristo, sí o sí, nos vamos a dar cuenta que eso que estamos haciendo, ese pecado en el que caímos, es lo que aborrecemos. Queremos saber si nacimos de nuevo o no. Si si en un momento hemos caído, vamos a decir que lo que aborrecemos, eso hicimos. No porque nosotros lo hayamos querido hacer, sino porque es algo que aborrecemos. Ajá, adelante, bien. Entonces ahí sería como que una aplicación personal en la vida cotidiana, es como que no dejarnos llevar de algunas reglas externas, sino más bien las del espíritu. Exacto, exacto. Sí, porque ya no estamos como regidos, por ejemplo, que digamos, en el país tenemos la constitución política, ¿va? Esas cosas tenemos que cumplirlas sí o sí, pero ahora el régimen nuevo del espíritu es como que viene Dios y te mete todo el libro en la cabeza, pues. Por eso dice, en aquellos días pondré mi ley en su mente y en su corazón, y andarán en mis caminos. Pero incluso el régimen del espíritu, como ahora es el mismo Señor viviendo en nosotros, eso va más allá de la ley. Por eso decimos que la ley ahora sale sobrando, pues. ¿Por qué? Porque ahora el espíritu produce en nosotros algo mayor que eso. Sin embargo, Pablo está diciendo, la carne sigue morando en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Seguirla crucificando. Ajá. Adelante, Mario. Sí, fíjate que respecto al tema, sí, yo considero que entre más cerca te encontrás Dios, más lejos te encontrás del pecado. Esa es la importancia de estarlo buscando. Exacto. Sabemos que somos mortales y no vamos a dejar de pecar nunca, pero entre más alejados estemos, mejor. Y más cerca de Dios, pues todavía aún más mejor. Sí, puedes estar en Cristo y tener un tiempo en el que estás lejos de Dios. Puedes estar en Cristo, ya haber sido justificado, y el que está en Cristo se da cuenta que está un poquito lejos de Dios y dice, siento un poco de lejanía. Y ahí citamos lo que dice en Hebreos, de que el Señor nos va a corregir, porque el Señor al que ama corrige, pues, y es lo mismo que está diciendo Pablo acá, lo que acabas vos de mencionar. Vamos a verlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe, lo que estabas diciendo, de que nos acerquemos más a Dios. ¿Y qué nos ayuda en eso, hermanos? La oración, pónganse a orar, acudir a la iglesia, leer la escritura, tener presente en todo momento que ahora estamos en Cristo y que ahora ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Por eso dije, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Estamos llenos de Él, cerca de Él, como vos decís. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entre más cerca estamos de Dios, menos nos vamos a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Menos va a controlar nuestra vida el pecado. Y con esto que acabas de mencionar, quiero que veamos este gráfico nuevamente. ¿Qué pasa, hermanos, en nuestra vida cuando hay más carne o más del espíritu? Ya habíamos visto de que estando en Cristo, este es el gráfico de una persona que está ya en Cristo. Entonces habíamos dicho que la carne está muerta, es la que pues no quiere lo bueno, no quiere lo santo, no quiere lo puro, es nuestra naturaleza pecaminosa. La carne, o lo podemos llamar el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo son nuestros miembros los que desean, que es por esa naturaleza corrompida y caída que desea lo malo. Muerte, pecado, transgresión, separación de Dios.
el Espíritu, esa nueva vida que tenemos en Cristo, el Señor que nos resucitó para vida nueva, que es todo lo que es vida, es Cristo mismo, es justicia, es santidad. Y habíamos dicho que el alma es la reguladora, es la que expresa y manifiesta cuál es la naturaleza que más estamos alimentando. Entonces, un ejemplo acá, como lo que estaba diciendo Mario, entre más nos llenamos del Espíritu de Dios, más va a haber de Cristo en nosotros, más Cristo, y el alma va a expresar más lo que es del Espíritu y menos de la carne. Por lo tanto, es el Espíritu el que va a gobernar en nosotros. Pero si nos llenamos más de carne, ¿qué va a pasar? La carne va a gobernar en nuestra alma y todo lo que vamos a expresar, hermanos, es de la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué va a pasar ahí? Como dicen algunos, viene el cincho. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el que Él ama, Él corrige. Sin embargo, el que es hijo de Dios verdaderamente se va a dar cuenta cuando está alejándose de Dios, cuando realmente cuando ha caído en pecado. Él no va a decir, qué rico, y después voy a ir a la iglesia a arrepentirme. No, la actitud de un verdadero hijo de Dios es arrepentimiento constante y arrepentimiento automático. Por eso dice Pablo acá, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dice. Eso hago, dice. Que a veces cae en pecado, puede ser que caigamos en pecado, pero ¿qué es eso que pasa cuando caemos en pecado? Hacemos lo que aborrecemos. El que no está en Cristo se deleita, disfruta y vive en el pecado gozoso. Pero el que está en Cristo, ¿qué dice? Que es algo que aborrece. Esa es una de las verdaderas, digamos, evidencias que alguien está en Cristo. Que ahora el pecado no es algo de lo cual nos deleitamos, es algo de lo cual aborrecemos. Entonces, continuando un poco más con el versículo 16, y si lo que no quiero, es decir, pecar, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Miren, hermanos. Renata, también, ¿sabes? Otra cosa que es sumamente importante es reconocer el pecado, porque hay quienes que uno toma cosas como que muy sencillas, como, voy a ver esta película y solo hay una escena de sexo, ¿sí? Pero eso no está bien. O sí, voy a escuchar esta canción y solo tiene un pedacito de mal vocabulario, pero tampoco no está bien. O sea, hay que reconocer el pecado. El pecado no es ni pequeño ni grande, no hay pecado chico ni pecado grande. O sea, pecado es pecado. Y es muy importante lo que vos dijiste, de estarse reconociéndolo y estarse, disculparse, reconocerlo constantemente. No hay que quedarse nunca con que, ya cuando me vaya a dormir voy a pedirle a Dios por lo que cometí hoy. O sea, no, en ese instante hay que reconocer, eso está mal, eso estuvo mal, a Dios no le agrada. Y en ese momento arrepentirse. Sí, exacto. Decir que el que es verdaderamente hijo de Dios, como estábamos diciendo, decir que va a reconocer de que el pecado es aquello que a lo que aborrece, y si cayó en pecado es en un momento, es automático en el que la mente viene y, Señor, perdóname, perdóname por esto que estoy haciendo, perdóname por esto que estoy viendo. Y el verdadero hijo de Dios dice que el justo ve el mal y se aparta. Entonces, verdaderamente el que es hijo de Dios, por decirlo de cierta manera, la vida del verdadero hijo de Dios, su relación con el pecado cambia, hermanos. Cambia por completo en comparación definitivamente con el que es, con el que no está en Cristo. No digo relación con el pecado en el sentido de que todavía queremos pecar, sino que sabemos de que, como dice Pablo acá, somos carne. Entonces, de una manera, hermanos, vamos a caer porque cuesta, hermanos, cuesta estar. Así que la carrera, no para la salvación, porque sabemos de que la salvación en sí misma es solo por gracia, sino que la carrera para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, que es la santidad. En ese sentido, hermanos, sabemos de que es un camino difícil, pues, porque si el Señor quisiera, pues nos pudiera hacer santos en nuestra expresión, quitándonos nuestra naturaleza pecaminosa, pero en ese momento, pues, tendríamos que desaparecer y ya estar con el Señor. Por eso dice Pablo de que la incorrupción es que se va a quedar acá. ¿Para qué? Para que lo corrupto se quede acá, para que lo incorruptible pues sea revestido, dice. Entonces, no puede el Señor, como que porque puede, pues, pero solamente hasta que el Señor nos lleve con él. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos esta lucha con el pecado constantemente.
Entonces, el hecho de que caigamos en pecado, es cierto, el Hijo de Dios verdaderamente se va a arrepentir automáticamente, pero hay que entender pues de que ese arrepentimiento no es un arrepentimiento como que me arrepiento ahorita y vuelvo a recuperar mi salvación. No, el que realmente es hijo de Dios ha sido justificado verdaderamente, no por lo que hagamos ni dejemos de ser, sino que por la sangre de Cristo. Pero digamos, es lo que dice Pablo acá, de manera que yo no soy el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está reconociendo todavía de que todavía él pueda caer en pecado. Adelante, hermano. Amén, hermano Emerson. Solo para poder aportar un poquito a la enseñanza, muy buena enseñanza. Dice Mateo capítulo 26:41, dice, velad, dice, y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Entonces, yo hace un rato platicaba con hermano David y le decía yo, nosotros ya en Cristo prácticamente pues no queremos fallarle a Dios, pues, ¿verdad? No queremos porque honestamente que nosotros que conocemos, ¿verdad? Sabemos que el pecado pues produce muerte, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y digo yo, ¿cómo somos nosotros, ¿verdad? De que somos carne, ¿verdad? Por eso Pablo ahí en Romanos dice él, más adelantito donde usted va a llegar ahí, solo para adelantar un poquito, dice, miserable de mí, dice que aún vivo en esta carne, ¿verdad? Porque es mejor, ¿verdad? Vivir en el espíritu, ¿verdad? Porque así dice, ¿verdad? Pero también me encontré otro pasaje bíblico aquí en segunda carta de Corintios capítulo 7, versículo 10. Y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire qué profundidad ahí, ¿verdad? Amén. Porque hay una tristeza, ¿verdad? En la cual cuando nosotros pecamos, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero a mí me pasa. Cuando yo le fallo a Dios, ay Dios mío, yo siento como que no me da el sol, ¿verdad? Pero esa es una buena tristeza, yo le explicaba a mi hermano David, y qué bueno que estamos tocando este tema porque ya es plan de Dios, ¿verdad? Y plan divino, ¿verdad? Porque esta es la tristeza que edifica, ¿verdad? Esa tristeza pues es muy buena, ¿verdad? Porque vivimos en esta carne y Dios lo sabe, ¿verdad? Que estamos expuestos a tentación, ¿verdad? Entonces pues esa es mi aportación, ¿verdad? Solo quería abundar un poquito en esto. Muchísimas gracias, hermano. Y sí, de verdad es de que esos pasajes que usted citó, sí ha aportado bastante, hermano. Y sí, tiene razón con respecto al primero. Sí, la verdad de que tiene mucha profundidad porque dice de que a la verdad la carne es débil. Entonces, con eso reconocemos, hermanos, de que aún estando pues en Cristo es probable que caigamos, pues es probable que caigamos. Por eso dice en el versículo 17 que de manera que no soy yo el que hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y es cierto, ahí sí que estando en Cristo, hermanos, la carne sigue siendo débil. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someter la carne y alimentarnos más del espíritu. La carne hay que mantenerla crucificada, hermanos. Negación por completo de la carne. Cada vez que venga, por ejemplo, el pensamiento el ejemplo que está dando David de la codicia, cuando venga un pensamiento pecaminoso como ese, tal vez el pensamiento de que entra en el ratito, en sí mismo el pensamiento no sea un pecado. El pecado es cuando ya lo llevamos a que se engrandezca y que ya empecemos a sentirlo de una manera fuerte y que ya empecemos a hacer algo con respecto a ello. Es igual como, por ejemplo, el pensamiento pecaminoso sexual, de que cuando entra en la mente, en el ratito que entra, que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, porque si no se convierte en un pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? La carne hay que mantenerla crucificada, es decir, la negación, viene un pensamiento de esa manera, lo negamos por completo y decimos, Señor, esto no es tuyo, y se lo entregamos al Señor y cambiamos completamente, rápidamente de pensamiento. Eso es hacer, eso que es lo que estamos haciendo, estamos crucificando esto, manteniendo esto en el madero. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene que estar, no tiene que moverse de ahí. ¿Por qué? Porque ahora vivimos por el Espíritu. Si nosotros realmente le estamos creyendo al Señor de que Él nos dio una nueva naturaleza para vivir para Él,
Vamos a tener el poder del Espíritu de Dios, hermanos, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y para llenar nuestra alma del Espíritu, para que así ya en este envase de cuerpo, en este envase en este caso, por decirlo, de plástico, pues podamos expresar todo lo que sea conforme al Espíritu. Entre más Espíritu, más plenitud de Cristo, hermanos. Adelante, gemelo. Sí, fíjate que cuando uno ciertamente peca, pues no hay un botón como que de reinicio. Uno no se puede justificar, uno no puede despecar, o sea, el pecado está hecho, lo hiciste, lo hiciste. Lo único que queda es como que arrepentirse e intentar no volverlo a hacer. Exacto, exacto. Y el que ha nacido de nuevo, definitivamente va a buscar una manera por el Espíritu de Dios de ya no seguir pecando. Y esa es la esencia del Hijo de Dios verdaderamente, que el Hijo de Dios ya no quiere pecar, ya no quiere pecar. Entonces, las cosas que ponete que hacíamos cuando acabábamos de conocer a Cristo y nos empezaron a costar, tal vez con el tiempo ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, de que, vamos a ver rápidamente ese versículo, de que ahora tenemos como fruto la santificación. Porque el fin de las días es muerte. Vamos a ver dónde está ese versículo. Aquí está en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ese fruto de la santificación, ya habíamos dicho de que va a ir poco a poco, ¿verdad? No es como que venga de la noche a la mañana, se produce la muerte, la vida, el crecimiento, maduramos en la fe y se da el fruto. Y se da el fruto. Eso es lo bonito de que estando en Cristo, hermanos, no es de que, bueno, estoy acabado de recibir a Cristo, puedo pecar. No, si ya estás en Cristo, ya reconoces lo que es pecado, ya el Espíritu está operando para que dejes de pecar, vas a tener el poder para ya no hacerlo. Es cierto, van a haber cosas que nos van a costar un poco más que otras, pero dice que ese es un fruto. El fruto poco a poco se da, pero de que se da, se da. Porque si hay vida, si ese árbol tiene vida, eminentemente, hermanos, va a dar fruto, va a dar fruto. Si Cristo ya nos resucitó para vida, para nueva vida, el Padre nos resucitó para vida eterna, si ya hemos sido justificados por la sangre del Señor, sí o sí vamos a dar fruto. Entonces, continuando con Romanos, porque no hago el bien que quiero, dice. Creo que me queda en el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está reconociendo lo mismo que decía en Gálatas, que todavía hay una naturaleza en nosotros que se choca contra la naturaleza espiritual. Y yo sé que en mí, dice esto, en mi carne no mora el bien. Pablo reconoce que todavía hay una naturaleza que mora en nosotros, que es pecaminosa, porque el querer el bien está en mí, dice. El Espíritu de Dios produce todo el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué no el hacerlo? Porque la carne todavía habita en nosotros. Pero porque no hago el bien que quiero, dice Pablo. ¿Cuál es ese bien que quiero? El que produce el Señor, sino el mal que no quiero, dice. Ese mal que todavía de la carne, eso hago, dice. Y si hago lo que no quiero, es decir, lo que es pecado, ya no lo hago yo. Pablo reconoce de que está en Cristo, que él ha sido justificado, pero que todavía hay carne, que todavía está la naturaleza pecaminosa. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, 2 puntos, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, el hombre justificado, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, me deleito en la ley de Dios. Es decir, que quiero obedecerle al Señor por completo. Y como decíamos hace ratito, de que no queremos pecar, no queremos desagradarle, que lo único que queremos es obedecerle, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, dice, que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y ahora qué hacemos si reconocemos que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros? Pero ¿qué hacemos, hermanos? Es cierto, caemos en pecado y tenemos que arrepentirnos cada vez que caemos, y eso es lo automático que hacemos los hijos de Dios. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, incluso en la batalla, en la batalla del pecado, sabemos de que nosotros estamos en Cristo por gracia. Entonces, por eso mismo tenemos que venir a Él arrepentidos, sí, pero confiados que ahora ya no tenemos el espíritu del temor para estar en esclavitud. Si ahora tenemos el espíritu de adopción para venir y decirle, Abba, Padre. Entonces, es cierto, hermanos, esto no es como quien dice, podemos pecar y nos podemos arrepentir. No, sabemos de que el que practica el pecado es del diablo, el que se deleita en el pecado es del diablo. Sabemos de que el que verdaderamente ha nacido de nuevo no practica el pecado. Pero, hermanos, si caemos, dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, por nuestro Señor. Pues ahora tenemos a Él entrada por la fe, por esta gracia a través de la fe. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, es decir, con esa nueva naturaleza espiritual que el Señor nos ha concedido, más con la carne a la ley del pecado. No quiere decir esto de que, bueno, ahora por parte voy a ser espiritual y por parte voy a pecar. No, está dividiendo, Él está haciendo una diferenciación entre esas dos naturalezas que portamos todavía los hijos de Dios. Y como repetimos, no va a ser quitada esa naturaleza carnal, sino hasta que estemos en Cristo, hermanos. Entonces, ¿alguien quería levantar la mano, hermanos? ¿Alguien quería hablar? Ajá. Nata, en conclusión, a base de estos últimos versículos que estamos viendo, esto significa como que no es que nos estemos alejando de Dios con los pensamientos, con los pecados que en algún momento pasamos, sino que es como que el Espíritu está activo en nosotros. Entonces, esta batalla es como una señal de vida espiritual. Por completo, definitivamente sí. El que realmente el que tiene aquella espinita cuando cae en pecado, el hecho de que, digamos, cometes un pecado, y que en el ratito sabes de que eso no estuvo bien, eso significa que el Señor te está redarguyendo de pecado, pues, te está dando a conocer esa sensibilidad espiritual que está morando en vos. ¿Por qué? Porque lo único que querés es agradarle. Entonces, el Señor, sabiendo de que somos carne, pues es tan misericordioso que dice que, como estaba el hermano citando el verso de 2 de Corintios, de que ese arrepentimiento es para vida, pues no es para muerte. Esa tristeza de arrepentimiento no es para muerte, sino es para vida. Entonces, esto es con respecto al capítulo 7, hermanos. No sé si hay algo más que quieran agregar.